Hoy empezamos con nuestro Slow Talk número 13 de esta segunda temporada, donde escogemos algún tema de nuestro interés. Y en este caso, el tema escogido, el título, lo hemos tomado prestado del título de un libro de Campo Baeza que se llama Pensar con las manos. Es un librito bien interesante que reúne una serie de ensayos cortos de pensamientos sobre distintos temas. Entonces nos pareció apropiado para este ejercicio y en esta oportunidad tenemos como invitado a Ciel Núñez, que además de ser amigo nuestro, tiene una práctica proyectual y experimental muy interesante en distintos materiales, distintos formatos, pero siempre con un concepto muy claro detrás. Entonces ahora sí, él también nos va a contar desde su perspectiva el cómo ve el pensar con las manos o la importancia del pensar con las manos, ¿no? Bueno, para ordenarnos un poco con la distribución hoy, voy a empezar yo con mi presentación y ahí vamos avanzando uno por uno. Y en esta oportunidad yo quise enfocar mi presentación en imágenes que fueran escaneadas de libros que tenemos aquí en el estudio. Un poco con la excusa o para obligarme a revisarlos, cosa que quisiera hacer más seguido. Y otro para reforzar un poco el carácter más análogo, ¿no? de la charla. Entonces, quería empezar con esta primera imagen del libro Scale de Stephen Hall, donde Lars Fuller hace un prólogo en donde resalta la importancia justamente de la relación entre cabeza y mano, ¿no? Los dibujos, él menciona, son un canal, una salida para la intuición. El ojo y la mano, y creo yo también la mente, el cerebro y la mano son cómplices. Ellos traducen y permiten visualizar pensamientos de una manera única, íntima e inmediata, ¿no? Entonces me pareció como bastante potente estas palabras, ¿no? Y en las siguientes imágenes veremos algunos ejemplos prácticos de cómo arquitectos emplean el dibujo para sus proyectos, ¿no? Y cómo esto se traduce también de manera literal en varios proyectos. Entonces, este libro es un libro bien interesante de 5 por 7 pulgadas, que es del mismo tamaño de la libreta que usaba Stephen Hall. Entonces, se menciona, hecho, al inicio del libro, no importa si el proyecto tiene 10.000 pies cuadrados, igual empezó en esta libreta, ¿no? Entonces, eso me parece interesante el dibujo. Uno puede dibujar a cualquier escala y hacer que las ideas y la creatividad fluyan de una manera mucho más libre e intuitiva. Entonces, esta imagen me gustó mucho porque se ve que es como una mancha de acuarelas. Y quiero pensar que primero fue la mancha y después fueron los trazos encima, ¿no? Entonces, si es así, es una primera pintura reflejada en el papel. Y después le damos forma, en este caso Stephen Hall le da forma, le da escala, le da una grilla, le da hasta incluso programa, ¿no? Vemos por ahí que va mencionando el lobby, ¿no? Entonces me parece como un bonito ejemplo de cómo quizás lo que puede parecer una mancha después termina siendo la idea base de un proyecto, ¿no? Después el dibujo también permite pensar y diseñar a distintas escalas de manera simultánea. Este dibujo del BBC Scotland Building de David Chipperfield nos muestra cómo hay en distintas escalas, distintos tamaños, distintos como pequeños enfoques de un edificio va diseñando, parece ser el encuentro o la fachada, ¿no? Que vemos ahí después en imagen construida, y el encuentro, esta apertura en los pisos superiores con la linealidad de las aperturas de los estudios inferiores, ¿no? Y es bonito ver que en este dibujo hay como 6 o 7 pequeños dibujos que se van traslapando entre sí. Quiero pensar con esa inmediatez del trazo de poder reflejar de manera rápida lo que está pasando en la mente, ¿no? A papel. Este otro ejemplo de Álvaro Siza, La Casa del Té, muestra a la izquierda el boceto y a la derecha la foto final, ¿no? Entonces, en el boceto se puede ver ya esta primera idea, esta toma de partido del proyecto de hacer un edificio que desde la perspectiva de ingreso desaparezca y solamente se vea este techo de tejas
con una vista libre hacia el paisaje y un techo solamente interrumpido por estas lucernarias o chimeneas, ventilaciones, ¿no? Entonces, qué importante es que la mano, incluso el dibujo inicial puede guiar toda la propuesta conceptual de un proyecto, ¿no? Siguiendo con la Casa del Té de Álvaro Siza, estas dos imágenes me parecieron también bastante potentes, si bien son un poco como desordenadas, ¿no? Pero son casi más de 10 pruebas de detalle de terminación de una canaleta, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces se puede probar algo en papel? Bueno, infinitas, ¿no? Y para Álvaro Siza esto parece ser muy importante, ¿no? No quedarse con la primera alternativa, sino rápidamente probar varias. Y ahora, si bien la tecnología también nos facilita ciertas herramientas, el proceso de hacerlo primero a mano hace que sea bastante más fluido y hasta cierto punto quizás no limita mucho la creatividad a las restricciones que pueda tener algún software de diseño. El dibujo también permite trabajar en simultáneo distintas perspectivas o distintas vistas de un proyecto, ¿no? Aquí a la izquierda tenemos, bueno, ambas son acuarelas, el de la izquierda son unas cabinas en Briol de Peter Zumthor, donde se puede ver que se está viendo en simultáneo el corte y la planta, ¿no? Y eso permite trabajar de una manera más rápida, más intuitiva, más espacial, ¿no? Los espacios tanto interiores como exteriores. Igual se ve en este dibujo de Stephen Hall, de la Bex Point House, ¿no? Donde se trabajan en paralelo las distintas plantas con los distintos cortes, ¿no? Y crean además una composición bastante interesante. Un dibujo también dentro de esta libreta que comentaba antes. Y bueno, para cerrar esta pequeña presentación, tengo dos fotos, una de Peter Zumthor y otra de Álvaro Siza, con el objetivo de verlo no solo, ver el dibujo no solo de manera romántica y idealizada, sino de manera práctica, ¿no? Es una herramienta esencial en el trabajo de un arquitecto o, según mi punto de vista, debería serlo. Ya, a ver, me pareció estuve pensando un poco, no he leído el libro que mencionas, que da título, digamos, a esta conversación, pero sí es un título quizás muy sugerente y que lo había escuchado y que quizás sé que de repente normalmente cuando uno habla de pensar con las manos en el mundo quizás de la arquitectura, lo primero que me viene a la mente o lo que más he escuchado desde la escuela tiene que ver con el dibujo, ¿no? Tiene que ver con esa traducción, digamos, de la mente a la mano y de la mano directamente al papel y como mencionabas, a veces un dibujo que no tiene la necesidad de nacer a partir de un encargo, sino es una manera como de poder expresarse. Sin embargo, creo que en mi caso, cuando pienso, primero pensar en las manos, pienso, digamos, en la formación que he tenido, en los intereses que he tenido, siempre he pensado que el formato en el cual me he sentido más cómodo es a partir de la experimentación física, ¿no? Más material, más como interactiva, de poder manipular un elemento. En la escuela, que obviamente eran a partir de maquetas, pero posteriormente, cuando ya comienzas la carrera, quizás ya no hay ese ritmo de trabajo o que te obliga a hacer una maqueta, o más bien el ritmo de trabajo te da poco tiempo como para dedicarle a hacer una maqueta, contrario como es en la escuela. Pero que quería comenzar con esta primera diapositiva, con esta primera imagen de, de una serie de referencias, digamos, que he tenido yo recientemente y son imágenes que yo he podido tomar en la visita a algunos estudios o algunos proyectos que me llamaron la atención. Algunas son imágenes mías, algunas son imágenes sí que he recopilado de distintas fuentes, pero quería comenzar con esta imagen de la casa, de hecho, la casa estudio de ensamble en Boston. Recuerdo que hace un par de años pude visitar a Antonio y Débora en su casa en Boston, una casa que ellos mismos fabricaron a partir de elementos que prefabricaron en Madrid, en una fábrica donde ellos tienen, y fue quizás mi primera aproximación a entender cómo ellos trabajan.
Y apenas entras a su casa, lo primero con lo que te encuentras es con esta pared, digamos. Subes unas escaleras, te encuentras con esta pared y para mí fue una sensación inesperada, ¿no? No te esperabas que apenas entres a una sala encontrar tal cantidad y he puesto un fragmento de una pared que seguro mide como 10 metros de largo y necesita de estas maquetas. Y todas estas maquetas, lo curioso es que están ordenadas así por filas, como si fueran variaciones de un posible encargo o proyecto. Están hechas en base a dos o tres materiales. Están todas las series de cartón, todas las que son de papel y todas las que son de grapas. Me hace pensar en la imagen que uno tendría como de Frank Gehry en sus primeros proyectos, arrugando papel, o esta famosa incluso esta parodia que se ha hecho en múltiples versiones. Pero me pareció interesante, hasta ahí, yo no lo vi a Antón haciendo esto o a Débora manipulando esto, pero me pareció interesante imaginar cómo cada vez que ellos tienen una caja en sus manos, hay esta necesidad casi que brota de uno por manipular, por romper, por pensar en cómo podría ser un fragmento de un espacio, un fragmento de un edificio. Y me pareció algo como muy necesario, digamos. Y que yo incluso hasta antes de más o menos de esta época en que las visité, yo también en mi propia práctica, digamos, la había perdido. O sea, creo que, como decía, el ritmo los encargos a veces hace que uno no tenga el tiempo, el respiro para pensar, manipular, pensar, y no solamente en recibir un encargo y ejecutarlo, ¿no? En esa línea, digamos, después, años después, tuve la oportunidad de visitarlos en Madrid y particularmente visitar su oficina, que es una fábrica. Quizás en estos tiempos uno imaginaría que la oficina de un arquitecto, la herramienta principal es una computadora y necesitaría en varios estudios que puede visitar, o incluso uno, la herramienta más útil aparentemente es una computadora, ¿no? Una computadora, un plotter, tener varios escritorios de computadora y toparte con una oficina de esta escala o de esta importancia también, en la cual lo más importante es hacer, lo más importante es hacer y en diferentes escalas. Algunas son representaciones de maquetas, como la que mostraba antes, que son representaciones de una escala mayor, pero en estos son pruebas uno en uno, son pruebas uno en uno que muchas de ellas seguro tendrán algún plan detrás, pero muchas de ellas surgen de probar. O sea, no tienen un plano detrás, no tienen un corte detrás, no tienen una serie de repente de instrucciones, pero sí tienen un objetivo, ¿no? Tienen un objetivo de entender cómo se comporta cada uno de los materiales, para qué pueden servir. Y me pareció interesante esta visita y también que me obliga un poco a repensar o a imaginar cómo me gustaría también trabajar en mi propia práctica como arquitecto, ¿no? Quizás investigando entre otras referencias que siempre tengo presentes y viendo un libro que tengo de Smiljan Radic, encontré esta imagen en la cual él hace mucha referencia a Friedrich Kiesler, que es un arquitecto, si no me equivoco, ucraniano, y me llamó mucho la atención, más allá del proyecto, porque acá estaba en una investigación de un proyecto que se llama The Endless House, la casa un poco sin fin, esta necesidad otra vez de encontrar, me imagino, y entrar a la oficina y en vez de encontrarlo sobre un tablero, encontrar al arquitecto manipulando una burbuja, casi como con sus propias manos, sellando una burbuja sin límites, trabajando, no sé si llamarlo como una maqueta, porque en realidad está en una escala uno en uno, o sea, él está dentro de este espacio y era una imagen como muy potente, que digamos que me llamaba mucho la atención, esa necesidad de uno poder hacer las cosas por sí mismo para poder tomar decisiones, seguro, para un posible proyecto. No sé si este proyecto después se llevó a materializar, pero esta imagen me llama mucho la atención y sí imagino que una manera de materializarlo es como en esta obra de Smiljan Radic, el pabellón que hizo para el Serpentine Gallery, que tuve la oportunidad de visitar no en su ubicación original, sino en la ubicación que tiene actualmente, en una galería a las afueras de Londres, donde claramente es una de estas piezas que uno no podría haber fabricado o podría haber diseñado si no hubiera sido a partir de manipularlo con las manos. O sea, de poder, cuando uno ve hasta la materialidad de las mismas piezas, encuentra que todas las imperfecciones que tiene, todas las capas de información que ha tenido que ver, el espesor de esto que termina siendo un muro, o estos recortes que parece que hubiera venido alguien con una tijera a recortar la arquitectura, es algo que
me sorprende, digamos, cómo esa soltura que puede tener un dibujo a mano alzada o una, llamémosle maqueta o una experimentación a mano alzada, también se puede materializar en un proyecto construido. Y uno puede reconocer, como mencionaba, toda esa mano que está detrás, como si hubiera venido un gigante a recortar y a manipular esto con sus manos, ¿no? Lo que está detrás de este proyecto, o los ensayos previos, entre muchos otros de Miljan y calcularía de su oficina, de su equipo, son una serie de maquetas de este tipo. O sea, maquetas que algunas fueron hechas con masking tape, algunas maquetas que fueron hechas con papel, y particularmente me llamó la atención esta que está hecha con un papel que es de una revista que se llama Burda, que es una revista de moda, de alguna manera, en la cual cada una de las líneas que se ven ahí en esta imagen son líneas que representan patrones de prendas de ropa y que tienen su propia codificación, al igual que un plano, y tiene su propia lenguaje o leyendas para leerlo, ¿no? Esos planos, si los estiráramos, me parece muy, muy sugerente que se utilice esto como punto de partida, porque justo son patrones que después se cortan y se doblan para crear volumen, que es lo que busca una prenda de ropa, ¿no? Esos patrones, si los estiramos, son estos. Y si ustedes ven quizás minuciosamente, casi como si fuera un juego uno podría reconocer que dentro de estos números, o si sigue todo un número, va a poder hacer un pantalón, una camisa o alguna otra prenda de vestir, ¿no? No creo que sea accidental que se haya utilizado esto como el primer papel que tenía a su alrededor, ¿no? Me disculpen un segundo para abrir la puerta. Sí, 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 Sí. sí. Bueno, sí, sí, pasa. Puedes esperar, vas a esperar unos 5 minutos. O sea, si quieres más, vamos. Ya. Pasa. Pero tengo que estar estoy en una reunión individual, pero pasa. Espera unos 5 minutos y ya, y pues, tengo que cambiar. 5 minutos. Ya, listo. A ver, sigo. Eh, entonces, un poco siguiendo con lo que mencionaba de esta revista, como mencionaba, no creo que sea algo accidental el usar este papel en particular para hacer esta maqueta. Creo que en realidad hay toda una investigación o un interés detrás de entender cómo se comportan estas superficies que pueden estar estiradas y que uno puede manipular para plegar y crear volumen. Y ese es un camino que yo recientemente también he estado tratando de profundizar. Profundizar no solamente desde el campo de la arquitectura, sino desde un campo del diseño en general, que no tiene algún fin en particular o no surge a partir de un encargo. No es que haya recibido un encargo para hacer una prenda de ropa o un edificio en particular, sino surge a partir de un interés que me mantiene pensando, buscando algunas otras como referencias, entendiendo cómo uno puede desplegar una superficie para convertirla en otra en volumen. Me parece muy interesante esta prenda, si no me equivoco es del 2006 de Maison Margiela, en la que hacen una chaqueta, una casaca o un saco a partir del desplegable de una sandalia y de cómo reutilizar ese patrón de sandalia para poder darle otra forma. Y en este caso la forma final es esta chaqueta. O sea, se utilizan casi como en el mismo caso del proyecto de Smiljan o la maqueta, se utiliza este papel desplegado, ¿no? Para crear un volumen distinto. Y haciendo estos paralelos, otra vez pensando en arquitectura, hay un proyecto que no he tenido la oportunidad de conocer, no sé si estará construido, pero hace ya varios años fue que vi estas maquetas por primera vez, ¿no? Estas imágenes por primera vez. Eh, entonces, hace varios años vi estas fotos de este proyecto, de esta maqueta, que al comienzo lo vi, si no me equivoco, fue en un libro grande que hace Junji Shigami sobre un proyecto que es un kindergarten, y creo que es un proyecto o libro, mejor dicho, fue parte de una exposición que se hizo en la Fundación Cartier en París, y lo curioso era que todo el libro solamente estaba enfocado en un proyecto. Y en ese proyecto, todas las maquetas que se mostraban era un proceso de unos dibujos muy sueltos y unas maquetas que parecían otra vez, como hablaba antes, cortadas con las manos, casi que aleatoriamente, o como si estuviera siguiendo el patrón
de otra cosa, no necesariamente de la función que tenía el edificio en sí mismo. Hasta me costaba pensar que esto podría eventualmente construirse, convertirse en un edificio. En ese mismo libro, si uno comienza a buscar más, encuentra esta otra maqueta, ¿no? Que es una maqueta que, como mencionaba, parece un corte muy suelto, un corte, un recorte aleatorio, parece como hasta como un origami. Y me da la atención que toda la maqueta ha sido hecha de esa manera y hay muchas más fotos que se ven procesos. Entendería que son ensayos, porque no creería que un proyecto de estas características, creo, no lo puedo asegurar, sea tan estricto, tan rígido en las formas que se están utilizando acá, ¿no? Y esto acá, aunque no parezca, es una de las fotos de la obra, de la construcción. Es las últimas o las más recientes que he podido encontrar en las que la pieza está construido muy semejante al proyecto de Sana, del Rolex Center, ¿no? Todo parece que estuviera cortado así a mano alzada como si fuera un papel, pero en una escala real. Y otra vez me surge esta curiosidad que mencionaba al inicio de cómo materializar o poder llevar a cabo en una escala más grande algo que fue tan suelto hecho con las manos, ¿no? En ese camino quizás hago un paralelo con lo que estoy haciendo ahorita y casi como más que contar un proyecto, contar un proceso muy brevemente y dejarlo abierto porque justo me agarra también a mí en un proceso en el cual estoy diseñando una exposición. Entonces, armar esta pequeña presentación también me ha servido un poco para hilar algunas ideas, ¿no? En ese camino, esto fue uno de los primeros encargos que realicé con una de las personas que trabaja conmigo, que fue cómo manipular el agua casi. Era un encargo que surge a partir de una pregunta y que por más que yo también me siento muy cómodo con herramientas digitales o con un dibujo, como mencionábamos, la manera más fácil o más evidente de hacerlo es literalmente tirando agua al suelo, tirando agua sobre una superficie y hacerlo tantas veces hasta que uno pueda controlar cómo se comienzan a unir estas manchas o estas gotas que se ven en la imagen. Todos estos han sido ensayos que he hecho, digamos, con el equipo con el que trabajo y que no surgen otra vez como mencionaba a partir de un encargo y que se han materializado en una serie de objetos en diferentes materiales. Algunas piezas infladas como se ven en la imagen, unas piezas en papel, piezas en tela, piezas en látex, que es una de las piezas que estamos probando en este momento, y siempre con las ganas o siempre presente con la idea de espacio, de cómo eventualmente esto podría convertirse en un espacio arquitectónico o de una escala mayor. Muchas de estas sí son una escala digamos que entrarían en las dos manos. Alguna de estas piezas que están acá sí es de una escala mayor, diría aproximadamente de metro y medio, pero están en esa búsqueda de cómo manipular o cómo llevar a cabo un proyecto de una escala mayor, de una escala arquitectónica o espacial, pero que rescate esta misma eh, o representa esta misma mano alzada, ¿no? Como si fuera un proyecto hecho con las manos, pero a una escala real. Y todos estos son parte de ese ensayo, son parte de un ensayo de cómo convertir un volumen a una superficie, o al revés de lo que mostraba al inicio con el proyecto Miljan Radic, que era a partir de una superficie para hacer un volumen. Acá yo ya tenía el volumen y del volumen hemos estado haciendo un trabajo para desplegarlo y entender cuál es el área que ocupa este volumen. Eh, de alguna manera se presta técnicas o se presta herramientas de otras disciplinas también, ¿no? Como es esto, que podría parecer un plano topográfico, pero en realidad es a partir de técnicas de patronaje para el diseño de prendas de vestir, para poder hacer un desplegable de una escultura que ahorita tiene en estos ensayos de entender, manipularla, cómo llegar a ser una superficie completamente plana. Ahorita es una pieza que tiene como alrededor de 4 metros y que está justo, que la tengo acá atrás. Es una pieza que la tengo en proceso, que estamos pensando de qué manera se puede materializar en un siguiente material, ¿no? Que acá son algunas de estas imágenes justo de esta pieza que está en proceso. Y que como mencionaba, es más como mostrar un proceso abierto, un proceso que lo llevo realizando desde hace unos cuantos años, que en un momento por la materialidad pensé que se podría convertir en una lámpara y estamos trabajando en eso, pero no busca el fin o no tiene la presión, digamos, de arquitecturizarse rápidamente, ¿no? Listo. Chévere. Este,
Bueno, entonces siguiendo con lo que eh, estaba preparado para ahora, en mi caso tomé la premisa de pensar con las manos, no bajo esa mirada directamente, sino más en algo que ya se ha comentado un poco en las presentaciones anteriores, del dibujo como un medio de pensamiento. ¿No? Y me pareció importante agregar las palabras proceso y lenguaje al final porque, claro, si no sé, por ejemplo, no sé, un escritor se comunica a través de palabras. Creo que los arquitectos muchas veces tenemos este lenguaje a través del dibujo, o bueno, así en tu caso creo que está muy evidente también que no es solo a través del dibujo, sino también a través de la materia en sí. Pero desde mi caso, ¿no? Un poco más ligado a mi día a día, sí lo enfoco bastante en el dibujo como pensamiento. Una de las cosas que me entusiasma es cuando veo mi bitácora y de pronto encuentro que hay varias páginas que se comenzaron a llenar de dibujos en lugar de tanto texto, porque me gusta escribir y me gusta dibujar, pero me entusiasmo yo mismo cuando tengo varias páginas seguidas en donde solo hay dibujos, ¿no? Porque al final los reviso y de pronto me doy cuenta que no tuve que escribir mucho y que a través de los dibujos ya estoy entendiendo lo que estaba pensando. Entonces, bueno, esta primera imagen fue una recopilación de varios arquitectos que me interesa justamente esa transición de cómo siento que piensan a través de dibujar. Y un arquitecto que creo que representa muy bien esta manera de, no solo, no tiene mucho que ver con dibujar bien o hacer dibujos que muchas personas podrían decir, qué bonito dibujo, sino simplemente es el acto de pensar a través del dibujo, tendría que ser Sverre Fenn, ¿no? Es interesante que en muchos casos, más allá de los proyectos que pueda tener y los dibujos más técnicos que podamos ver de su obra, me llaman mucho la atención estos dibujos, en donde tienen un aire mucho más surrealista, hasta podría decir, ¿no? Que hablan de cómo él pensaba o su manera de ver el mundo a través de estos pequeños croquis o dibujos. Y este ideograma creo que es muy contundente y nos habla de cómo para él era importante esa conexión entre lo que vemos, lo que procesamos y luego cómo lo interpretamos. Y es algo con lo que yo me siento bastante alineado. Incluso su manera de ver el mundo siempre está relacionada también en muchos de sus dibujos, esta relación con el horizonte y la relación del movimiento del sol con el horizonte y el movimiento del ser humano respecto al horizonte, estando sobre directamente parado encima del horizonte o debajo de la tierra, ¿no? Entonces, los dibujos de Fenn no son complemento de un pensamiento, sino el pensamiento mismo. Y bueno, ya Andrea ha hablado de Sisa, pero otro arquitecto que me interesa mucho esta expresión o comunicación directa a través del dibujo es Álvaro Sisa y este dibujo en sí me llamó mucho la atención porque es como cuando, no sé, uno se para frente a dos espejos que están uno detrás del otro y de pronto se vuelve como una profundidad infinita de imágenes de uno mismo. O hoy en día cuando compartimos pantalla y a veces la pantalla misma de la nada aparece como una sucesión infinita de la misma imagen de la pantalla. Y al comienzo no me había dado cuenta, pero en este dibujo Sisa dibuja eso. Al comienzo simplemente dije, ah, qué interesante dibujo porque está en sus manos y luego lo miré con más detalle y me di cuenta que su mano izquierda con el cigarro está repetida, uno podría imaginarse infinitamente, ¿no? Entonces, de nuevo, son cosas que uno logra ver en los dibujos que te hablan del pensar, ¿no? De un pensamiento, de una idea o de algún tipo de reflexión. Y esto no sucede en el caso de Sisa solamente como algo lúdico o de ocio, sino yo lo asocio también a su manera de proyectar, a
a esta iteración de ideas o de posibilidades que, como dice Souto de Moura, que lo conoce bastante bien, que Sisa dibuja como un plotter sin parar, dibuja continuamente hasta que encuentra la idea que le permite llegar a la conclusión, ¿no? Entonces, cuando Souto de Moura habla de la idea que le permite llegar a la conclusión, es que para él Sisa usa el dibujo como hipótesis, ¿no? Como un abanico de distintas posibilidades hasta que eventualmente las cosas adquieren un sentido para él y finalmente es la ruta que decide tomar para cada uno de sus proyectos. Igual hay un libro muy sugerente que se llama The Importance of a Drawing de Louis Kahn, en donde también vemos un proceso similar de distintas posibilidades. Estos dibujos me llamaron mucho la atención porque, claro, el papel mantequilla te habla de esa repetición, de esa sucesión de posibilidades que se van traslapando y una serie de capas en donde uno hace un pequeño ajuste y por qué no giro esto un poquito más o qué pasa si estos dos espacios los pego un poco o los separo más o de pronto se traslapan, ¿no? Todas esas posibilidades como proceso de proyecto me parecen muy interesantes. Y saltando de estos papeles mantequilla de Cannes, creo que es difícil no pensar en Flores y Prats, ¿no? Sobre todo en esta manera tan análoga que tienen de trabajar en unas maquetas de una escala lo más cercano posible a la realidad y bajo esta lógica del dibujo o lo que muchas veces ellos han hablado del dibujar sin borrar, ¿no? Incluso, bueno, evidentemente siguiendo esta línea de ambos haber tenido la experiencia de trabajar con Enrique Miralles, ¿no? Y esta misma onda de- del sucesivo comienzo de la línea, ¿no? Cómo se va transformando o cómo aparece varias veces una sucesión de varias líneas para formar un nuevo trazo que va adquiriendo su propia identidad o el mismo dibujo es lo que te va dictando lo que el proyecto va queriendo ser, ¿no? Y estas imágenes de papel mantequilla de nuevo, incluso con distintos medios de representación, en donde uno ve corte, un pedazo de planta que se traslapa, un pedazo de detalle, ¿no? Y hay una serie de distintas escalas, como decía Andrea, que están siendo pensadas de manera simultánea. Y de nuevo, ¿no? Esto era lo que mencionaba hace un momento, cómo Miralles estaba muy interesado por, en especial, este trabajo de Alberto Giacometti del retrato de James Lord, en donde hay una serie de variaciones, en donde en algunos casos son muy pequeñas las variaciones, en otros casos el trazo se va intensificando, ¿no? Y cómo él tenía esta frase que para mí es muy sugerente, que es la de se avanza por sucesivos comienzos, perdón, ¿no? Entonces, esto no era solo algo que él pensaba, sino que también lo practicaba y ensayaba a lo largo de su práctica profesional. Y bueno, considero que Flores y Prats han seguido esta misma línea y esta imagen lo demuestra, ¿no? En cómo aparecen varias plantas que uno puede interpretar que se trata del mismo proyecto, pero van teniendo distintas posibilidades para poder finalmente evaluar cuál es la que comienza a cumplir con todo lo que el proyecto va necesitando y va pidiendo a la vez. Siempre me parece eh, muy enriquecedor en las fotos que Flores y Prats comunican de sus procesos, que siempre tienen abiertos libros con referencias, ¿no? Como que ellos nunca ocultan que se siguen nutriendo de distintos insumos para enriquecer el proyecto y eso es algo que también considero que es parte de este proceso de pensamiento más manual, más análogo, ¿no? Más pausado en un mundo donde cada vez las cosas piden ser más rápidas. Y bueno, esta lógica de iteraciones de una idea me llevó a pensar a esta serie de imágenes que en algún momento tuve en la pared de la habitación en donde estaba trabajando mi tesis de maestría, ¿no? Que de pronto se comenzó a llenar de todas estas posibilidades en donde ya uno podía intuir que había una idea detrás, ¿no? Creo que todas hablan de esta lógica
de pegarse hacia uno de los acantilados de esta topografía en donde se está emplazando el proyecto, pero evidentemente hubo una exploración de qué tanto me acerco o si de pronto la forma es más pura o si se va quebrando en varios momentos, si es una sola pieza o si está fragmentada, pero al final todas estas son posibilidades dentro de ya una idea rectora que era este recorrido más lineal acercándose hacia la pared más vertical de esta hendidura en la topografía. Ya para terminar, me parece que en arquitectura el dibujo es, desde mi caso en particular, es ese primer momento en donde una idea se manifiesta físicamente en el mundo. Me parece interesante también como reflexión cómo algunas de estas ideas no llegan a materializarse inmediatamente en ese preciso proyecto para el cual esta idea fue dibujada por primera vez. A veces estas ideas quedan ya sea en pequeñas maquetas o piezas o dibujos o el medio que fuese que nosotros nos expresamos personalmente y algunas de estas quedan por ahí dando vueltas simplemente esperando ser utilizadas o esperando ese momento preciso o proyecto apropiado para poder dar un siguiente paso en su materialización.